Dedit semetipsum pro nobis. En estas palabras que hemos leído de la carta de San Pablo a Tito se encierra el sentido de la fiesta de hoy, de la Navidad toda y del entero misterio de Cristo y por tanto de la economía de la salvación. San Pablo da a ese discípulo suyo, uno de los más queridos, junto con Bernabé, Lucas y Timoteo, da a Tito una serie de consejos que llegan hasta nosotros en su conveniencia y en su actualidad. Rechazar la impiedad, dar un mentís a los deseos mundanos y vivir con sobriedad, justicia y piadosamente, mientras esperamos la venida gloriosa del Salvador. Y todo esto, ¿por qué? Lo había dicho al principio, apparuit gratia Dei omnibus hominibus, porque ha aparecido la suavidad, la benignidad, la ternura, la gracia de Dios. Y vuelve a repetirlo al final, porque Él, para redimirnos de toda impiedad, nuestro Salvador Jesucristo, para prepararse un pueblo purificado y dedicado a las buenas obras, dedit semetipsum pro nobis, se dio a sí mismo por nosotros. Este es el gran misterio que celebramos estos días, la donación de Dios, la autodonación de quien tiene el mundo en sus manos, la entrada en las miserias temporales y en los constreñimientos de lo contingente por parte de quien es el eterno y el soberano dominador de los mundos, y el despojo de todo asomo de majestad por parte del Creador y del Señor de los señores. Él se dio a sí mismo. Y el misterio que evocamos, mejor dicho, que conmemoramos hoy, tan enternecedor, tan humano, con ciertos ribetes, ¿por qué no decirlo?, de una crueldad que a nosotros nos resulta incomprensible hoy y que aún así nuestros hermanos mayores, los judíos, siguen practicando escrupulosamente, la circuncisión. Este es un misterio que debe conmovernos si sabemos penetrarlo más allá de sus aspectos físicos, como digo, ciertamente muy sensibles, o de sus motivos históricos. Era una prescripción del Levítico, la circuncisión para los varones, y se estimaba que era una suerte de bautismo con la que quedaban exentos ya del pecado original. Son tres admirables actitudes las que podemos contemplar en el corazón de este niño recién nacido. Cuando en manos quizá de José, si es que no fue el propio José el circuncidador, que podía haberlo sido porque podía circuncidar cualquier varón, otros quieren que la piedad de la Virgen Santísima suplicase a San José que fuese a buscar al sacerdote a la sinagoga de Belén y él viniese hasta la cueva, que el sacerdote quedase impactado al ver la pobreza y las circunstancias de aquel lugar y que después, por la dulzura y el perfume sobrenatural de las palabras de la Virgen y por el contacto con la carne del niño, aquel sacerdote quedase como purificado y santificado. En fin, sea de ello lo que fuere, porque el evangelista lo despacha con una sola palabra, lo que es cierto es que en el corazón de Jesús
niño de 8 días, podemos admirar nosotros 3 actitudes que nos sirvan como 3 lecciones para comenzar este año y vivirlo todo él. 3 cosas de tanto precio y con tanta caridad ofrecidas por el niño, que cada una de ellas era suficiente para la redención de 1000 mundos. La primera, que el niño, el Hijo de Dios vivo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios y luz de luz, impecable e impecante, admitió la forma de pecador, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo y pasó por uno de tantos, el Cordero inocentísimo, porque quiso recibir aquel sacramento de la antigua ley que se aplicaba justamente para limpiar lo que él no tenía, el pecado original, y porque quiso sujetarse a una ley a la que no estaba sujeto, por ser el legislador supremo, el Dios del Sinaí. Por tanto, primero quiso pasar por pecador. Segunda cosa que ofreció y que fue de altísimo, de incalculable precio, el dolor muy sensible por la mutilación que suponía la circuncisión, que también marcaba la ley que había de hacerse con un cuchillo de pedernal, y ese dolor realísimo, como perfecto hombre que era, lo ofreció ya entonces por nuestra salvación. Y la tercera actitud fue el amor ardentísimo con que comenzó a derramar su sangre en precio del linaje humano, y al mismo tiempo daba gracias al Padre porque le había dado esa forma humana para poder padecer para su gloria y exaltación. 3 cosas que en tantas ocasiones, queridos hermanos, nos faltan a nosotros, o que al menos podríamos cultivar mejor, y nuestra vida sería más auténticamente cristiana y por eso más plenamente humana. La conciencia del pecado, con las consecuencias que eso trae de humildad, de rechazo de todo afán de suficiencia, de superioridad, de soberbia, la conciencia del pecado que nos hace preparar y realizar bien la confesión frecuente para poder comulgar bien. En segundo lugar, el dolor está presente en nuestra vida y lo estará a lo largo de este año, que la gente recibe con unos afanes desmesurados de relumbrones tan triunfalistas como absurdos, porque pasar una hoja del calendario no tiene que significar orgías y disparates, pero nos olvidamos de que año nuevo, lucha nueva y por tanto obstáculos nuevos y sufrimientos nuevos, también alegrías nuevas, propósitos, iniciativas, logros y cosas muy positivas, pero también cruces nuevas, y por tanto debemos aprender a asumir y santificar el dolor. Segunda actitud de Jesús que hemos de copiar. Y tercera actitud, sus ansias de redención. Estas son solo suyas, porque Él es el único Redentor, pero a nosotros nos es dable unirnos a ese anhelo de su corazón sacerdotal y ser corredentores con el Redentor. ¿Cómo? Ofreciendo cada día nuestros sufrimientos, trabajos, alegrías, logros, relaciones. Partamos de esa conciencia del pecado que no nos debe abatir, sino estimular a una mayor confianza. Ofrezcamos nuestros dolores y hagámoslo inscrita esa ofrenda en el suspiro redentor del corazón de Jesús. Y entonces se estará produciendo en nuestra pobre vida una suerte de circuncisión.
circuncisión de nuestras pasiones y vicios, de nuestras inclinaciones pecaminosas, circuncisión de esas aristas temperamentales nuestras que dificultan la convivencia cotidiana con los demás, circuncisión de los prejuicios que hacen que nuestras relaciones con el prójimo no sean verdaderamente caritativas, circuncisión de mis perezas, de mis atolondramientos, de todo lo que hay en mí, de esquirla del pecado que brota de la concupiscencia. Circuncidemos nuestros corazones y escribamos en él el nombre santísimo de Jesús. Por ese nombre preguntó el sacerdote o el muekel, el circuncidador, cuando, volviéndose al Padre, después de haber circuncidado al pequeño Jesús, le preguntó: ¿y qué nombre recibirá el niño? Y José, con su encogimiento habitual, con su humildad tan cortés, tan caballerosa, tan delicada, tan desprovista de afectación, miró a María como pidiendo licencia a ella o casi cediéndole el puesto para que fuese ella quien pronunciase por primera vez el nombre, y María bajó los ojos e inclinó la cabeza como para hacer entender a José que él era quien, en uso de su autoridad paterna, debía pronunciar el nombre de Jesús. Volvieron a mirarse y al fin los dos de consuno por primera vez pronunciaron ese nombre benditísimo con el que quisiéramos nosotros, y así lo pedimos hoy, a María y a José, sellar nuestros labios en la hora de nuestra muerte. Emmanuel, Dios con nosotros. Yehoshua, Dios salva. Nada hay que se pueda cantar más suave, nada hay que se pueda pensar más dulce, nada hay que dé más alegría al corazón. Cantaba San Bernardo, el doctor Melifluo, que tu nombre es santísimo. Oh, Jesús, dulcis memoria. Postrémonos hoy con las rodillas y con el corazón ante este nombre que adoran los ángeles, y puesto que en este nombre está la salvación del mundo, pidamos para nuestro pobre mundo desnortado la salvación que el Príncipe de la Paz ha venido a traer. Así sea.